Clasificación del movimiento de los fluidos. Ante todo, comenzaremos definiendo el término fluido. En el latín es donde encontramos el origen etimológico del término fluido. En concreto, deriva de la palabra fluidus, que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua, el verbo fluere, que puede traducirse como fluir o manar, y el sufijo idus, que se usa para indicar claramente una cualidad visible. La noción de fluido procede del vocablo latino fluidus, como ya se mencionó. El término, cuando se vincula a una sustancia, hace referencia a que se halla en estado gaseoso o líquido. Los fluidos se mueven de manera progresiva de un sitio a otro, es decir, fluyen. Por sus propiedades, los fluidos modifican su forma sin contar con fuerzas que intenten restituirle su forma previa. La fuerza de atracción que tienen las moléculas constituyentes de un fluido es débil. De todos modos, las partículas mantienen su unión gracias a dicha fuerza de cohesión y a las paredes del recipiente que las contiene. Un fluido, por lo tanto, un líquido, adquiere la forma del recipiente y conserva su propio volumen, mientras que un gas no tiene ni forma ni volumen propio. Cabe destacar que todos los fluidos tienen un cierto grado de viscosidad y de compresibilidad. La temperatura, la presión y la densidad son otros factores que determinan sus características y su comportamiento. Tenemos unos ejemplos de fluidos. En el lado izquierdo tenemos un fluido newtoniano, que son aquellos cuya viscosidad del fluido no varía de acuerdo con la fuerza que se le aplique. Esta va disminuyendo a medida que se aumenta la temperatura, como en este caso el agua, por ejemplo. Del lado derecho tenemos un fluido en reposo. Los fluidos en reposo son todos aquellos cuerpos que tienen la característica de ser líquidos, además de densos y viscosos, como por ejemplo la miel que tenemos ahí. Movimiento de los fluidos. El flujo de los fluidos puede clasificarse de muchas maneras, atendiendo diversas características y criterios de velocidad, espacio y tiempo. Tenemos de acuerdo a la velocidad del flujo. Flujo turbulento. En este tipo de flujo las partículas del fluido se mueven en trayectorias erráticas, es decir, en trayectorias muy irregulares sin seguir un orden establecido. También tenemos el flujo laminar, que se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido se produce siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente definidas, dando la impresión de que se tratara de láminas o capas más o menos paralelas entre sí. Podemos ver unas imágenes de los tipos de flujos ya mencionados. El flujo laminar y el flujo turbulento. Podemos ver que en el flujo laminar, como se mencionó, las líneas van rectas que forman como capas, mientras que en el flujo turbulento no tienen una dirección específica. En la parte inferior derecha podemos ver un ejemplo de un tubo con agua, que viene siendo un flujo laminar, por lo cual podemos ver como si fuera un cristal. Cabe mencionar que si se le aumenta la velocidad, se vuelve un flujo turbulento. También tenemos de acuerdo a sus cambios de densidad respecto al tiempo, como el compresible, que es aquel en los cuales los cambios de densidad de un punto a otro no son despreciables, o incompresibles, que es aquel en los cuales los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables, mientras se examinan puntos dentro del campo de flujo. Podemos ver aquí que los líquidos son fluidos poco compresibles, mientras que los gases son fluidos muy compresibles, por variación de velocidad con respecto al tiempo. Flujo permanente. Se caracteriza porque las condiciones de velocidad de escurrimiento en cualquier punto no cambian con el tiempo, o sea, que permanecen constantes con el tiempo o bien si las variaciones en ellas son tan pequeñas con respecto a los valores medios. Flujo no permanente. Las propiedades de un fluido y las características mecánicas del mismo serán diferentes de un punto a otro dentro de su campo. Además, si las características en un punto determinado varían en un instante,
a otro. A esto se le llama flujo no permanente. En la imagen podemos apreciar del lado izquierdo un flujo permanente y en la derecha un flujo no permanente. En las imágenes podemos analizar que en flujo permanente H es constante, mientras que en flujo no permanente es variable. Tenemos también por magnitud y dirección de la velocidad del fluido. Flujo uniforme. Ocurre cuando el vector velocidad en todos los puntos del escurrimiento es idéntico tanto en magnitud como en dirección para un instante dado. Asimismo, el flujo no uniforme. Es el caso contrario del flujo uniforme. Este tipo de flujo se encuentra cerca de fronteras sólidas por efecto de la viscosidad. En la parte superior tenemos un flujo uniforme, mientras que en la parte inferior tenemos un flujo no uniforme. Por efectos de vector velocidad. Flujo rotacional. Es aquel en el cual el campo rotacional V adquiere en algunos de sus puntos valores distintos de cero para cualquier instante. Esto lo podemos ver representado en la imagen. También tenemos el flujo rotacional. Al contrario que el flujo rotacional, este tipo de flujo se caracteriza porque dentro de un campo de flujo, el vector rotacional V es igual a 0 para cualquier punto de instante. Flujo unidimensional. Es un flujo en el que el vector de velocidad solo depende de una variable espacial, es decir, que se desprecian los cambios de velocidad transversales a la dirección principal del escurrimiento. Flujo bidimensional. Es un flujo en el que el vector velocidad solo depende de dos variables espaciales. Flujo tridimensional. El vector velocidad depende de tres coordenadas espaciales. Es el caso más general en el que las componentes de la velocidad en tres direcciones mutuamente perpendiculares son función de las coordenadas espaciales x, y, z y del tiempo t. Flujo ideal. Es aquel flujo incomprensible y carente de fricción. Un fluido que no presente fricción resulta no viscoso y los procesos en que se tengan en cuenta su escurrimiento son reversibles. Flujo volumétrico. Es el volumen del fluido que pasa por una superficie dada en un tiempo determinado. Usualmente se representa por la letra Q. Tenemos que, dado un área A, según la cual fluye un fluido a una velocidad uniforme V con un ángulo θ desde la dirección perpendicular al área, la tasa del caudal volumétrico es Q igual a área por velocidad por coseno de θ. Si bien, si θ es igual a 0, solo tenemos que Q igual a A por V. Flujo másico. Es la velocidad a la que la masa de una sustancia pasa a través de una superficie dada. De manera similar, el flujo volumétrico es la velocidad a la que el volumen de un líquido pasa a través de una superficie dada. A continuación les presentaré un pequeño video en el cual se mencionará lo que ya les había comentado. En este punto nos dedicaremos al estudio de los fluidos en movimiento. Y para comenzar, vamos a tener que hacer una distinción entre los dos tipos principales de flujo, el laminar y el turbulento. Para entender un poquito mejor esto, lo que vamos a hacer es pensar en un incienso encendido. Vemos que el humo en un primer momento sube como una columna fina y posteriormente, un poco más arriba, se difunde de manera irregular y retorcida. La parte lisa de este flujo es el flujo laminar y la parte con remolinos es la parte turbulenta. En el flujo laminar, el fluido se mueve mediante unas estructuras de capas regulares que no se mezclan entre sí. En este caso vamos a llamarlo flujo laminar estacionario. También hay que tener en cuenta que el movimiento entre capas genera una fricción que produce una pérdida de energía. Esta propiedad se denomina viscosidad. Pero para simplificar nuestro trabajo, vamos a definir un fluido ideal que va a cumplir con las siguientes condiciones. Es incompresible, no viscoso y es flujo laminar estacionario.
La masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. Esto conduce a una relación cuantitativa muy importante que es la ecuación de la continuidad. Consideremos el flujo laminar estable de un fluido a través de un tubo o tubería y anexaremos una nueva definición. La tasa de flujo de masa se define como la masa delta M del fluido que pasa por un punto dado por unidad de tiempo delta T. Las tasas de flujo a través del área 1 y el área 2 deben ser iguales. Por lo tanto, aceptando y haciendo de algunas cuentas, llegamos a la ecuación general de la continuidad. Si el fluido es incompresible, además, la densidad no varía por la presión. Entonces, ambas densidades son iguales y podemos reescribir la ecuación de la continuidad de una manera más simple. Como vemos, el producto área por velocidad se denomina caudal volumétrico y es el volumen de fluido que pasa por un punto determinado en un tiempo, que unidades en el sistema internacional son metros cúbicos por segundo. Según la ecuación de la continuidad, la rapidez del fluido varía según la trayectoria, pero además la presión varía dependiendo de la altura y además de la rapidez del fluido. Podemos deducir una ecuación o una relación cuantitativa denominada ecuación de Bernoulli que nos va a dar la relación entre la presión, la rapidez del flujo y la altura para un fluido ideal. En esencia, el principio de Bernoulli afirma que donde la velocidad de un fluido es baja, la presión es alta, y donde la velocidad es alta, la presión es baja. Si se miden las presiones en los puntos 1 y 2 en la figura, se encontrará que la presión es más baja en el punto 2, donde la velocidad es mayor, de lo que es en el punto 1, donde la velocidad es menor. A primera vista, esto parece extraño, pero es así. Bernoulli desarrolló una ecuación que expresa este principio cuantitativamente y para deducirlo tenemos que aplicar el teorema del trabajo y energía a una sección del fluido en el tubo. Esta es la ecuación de Bernoulli y dice que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las energías cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el flujo. O podemos expresarla también en forma más práctica, donde también los subíndices 1 y 2 se refieren a posiciones cualquiera del tubo de flujo. Por lo tanto, podemos reescribir la ecuación de forma más simple de esta manera. La ecuación de Bernoulli se aplica en muchas situaciones, como por ejemplo en el cálculo de la velocidad del líquido que sale por un orificio en la parte inferior de un depósito. Eligiendo el punto 2 de la ecuación de Bernoulli como la superficie superior del líquido, suponiendo que el diámetro del depósito es grande en comparación con el del orificio, la velocidad en este punto será casi cero. Los puntos 1, el orificio, y 2, superficie superior, están abiertos a la atmósfera, así que la presión en ambos puntos es igual a la presión atmosférica. Entonces, la ecuación de Bernoulli se convierte en el teorema de Torricelli. La velocidad de salida del líquido por el orificio es la misma que la de un objeto que cayera en caída libre desde esa misma altura. Esto no es de sorprendernos. ¿Por qué? Porque la ecuación de Bernoulli está basada en el principio de conservación de la energía. Hasta aquí. Eso sería todo de mi parte. Agradezco por su tiempo. Gracias.